Abrimos carpeta de actualidad porque esta semana yo creo que el nombre propio, aunque no sea europeo, es el de Donald Trump. Este pasado lunes empieza la segunda era, ¿no? La segunda legislatura de Donald Trump. Ha empezado firmando muchos decretos presidenciales y con la amenaza o con la sombra, por supuesto, de los aranceles que también tocarían a Europa. Bueno, lo de España metiéndolo en los BRICS yo creo que también fue sonado esa declaración, esa confusión. Pero, a ver, por lo que te queríamos preguntar es por qué esta semana, después de la investidura de Trump como presidente, el Pleno de la Unión Europea ha hablado de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, pues entre otras cosas también de posibles aranceles en respuesta. No sé cómo está ahora mismo esa situación. Bueno, el tema de los aranceles, Madrid está verde todavía. Porque claro, quiero decir, los aranceles, Trump promete aranceles, por ejemplo, si los aliados europeos de la OTAN o miembros de la OTAN no alcanzan un porcentaje del PIB en inversión en defensa, su respuesta será aranceles. Pero los aranceles por sí solos, aplicados sin, vamos a decir, sin ningún motivo, que no sea aquí o si pones encima de la mesa aranceles por tu cuenta es porque quieres abrir una guerra comercial. Y podemos asumir que Trump quiere abrir una guerra comercial con China, porque es lo que ha querido siempre. Pero con la Unión Europea yo lo veo más difícil, incluso ahora con China también, porque si lo miramos fijamente, Elon Musk, una de las manos derechas de Donald Trump, al menos en el inicio de la legislatura, fabrica los Tesla en China. Es decir, aquí todo está interconectado. Pero es verdad que la Unión Europea de momento adopta una estrategia de no confrontación con Estados Unidos, sino de reivindicación de sí misma. Es decir, somos nosotros los que vivimos en un entorno basado en reglas, los que cooperamos entre nosotros, somos el mayor mercado comercial o la mayor potencia comercial del mundo en cuanto a acuerdos comerciales y tenemos muchas virtudes frente al modelo que quiere proponer Donald Trump. De hecho, en eso empieza a ir ya la Comisión Europea, hacia eso empieza a ir ya al discurso de confrontación de modelos, de nosotros somos una economía abierta que quiere ser competitiva, pero que no nos cerramos a los acuerdos con terceros países, mientras que en Washington el discurso es el contrario, es decir, el discurso es el de ser más proteccionistas e incluso aislacionistas en muchos casos. Claro, el tema, los aranceles, eso sí, tienen un componente muy político, que además mete en un problema a distintos partidos dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los partidos de derecha radical que fueron a la investidura de Donald Trump en Washington son, por ejemplo, los que defienden, evidentemente, o los que dicen defender más que nadie, por ejemplo, el campo español o el campo europeo, el sector agrícola, el sector pesquero, pero a la vez son los que apoyan a un dirigente candidato a la presidencia y presidente de Estados Unidos que te dice que te va a freír a aranceles que van a afectar sobre todo a ese sector primario que dices defender. Ahí está el verdadero choque ideológico, la incongruencia ideológica. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, o sea, el mensaje de Bruselas nunca es yo voy a poner aranceles a Estados Unidos. Bruselas dice, vale, yo quiero un diálogo abierto, quiero una cooperación con Estados Unidos porque le considero mi aliado. Ahora, si el plan va a ser que tú a mí me pongas aranceles, yo tengo herramientas para responder. Eso puede volver a la Unión Europea más proteccionista, pero siempre será una reacción a lo que haga Estados Unidos. Luego podemos entrar en si esto es una estrategia buena o no. Yo digo que es la dinámica en la que se posiciona la Unión Europea.
Oye, pero sobre esos aranceles, porque hace pocos meses, no voy a decir semanas, pero hace pocos meses en este mismo podcast contigo hablábamos de posible guerra comercial con China. Entonces, yo no sé si eras muy fan de la serie The Office, pero hay una escena en la que varios personajes se están apuntando con pistolas imaginarias. Y entonces aquí yo veo a un Estados Unidos apuntando a China y a Europa reaccionando como medida reactiva con Estados Unidos y China también por ahí. Y luego estoy recordando una frase famosa de la geopolítica o de la historia política, es la de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y yo te quiero preguntar, dentro de que Ursula von der Leyen quiere mucha autonomía de Europa, ¿tú ves posible que en reacción a Trump de repente haya una alianza con China nuestra? Es decir, que la Unión Europea de repente diga, pues me voy a unir a mi enemigo porque es el enemigo de... A mí eso me parece difícil en tanto en cuanto el escenario ideal de von der Leyen es lo que se llama la doctrina Sinatra. La doctrina Sinatra lo que dice es que vamos a cooperar en aquello en lo que podamos cooperar y vamos a hacer el resto my way, o sea, a mi manera, ¿vale? Eso es la doctrina Sinatra. Entonces, el escenario ideal de Ursula von der Leyen es coger el carril del medio. Y el carril del medio en muchas ocasiones será posible. En muchas ocasiones será posible. Y en muchas otras ocasiones no va a estar abierto. Entonces vas a tener que ir a cualquiera de los dos lados o no moverte, porque cabe la posibilidad de que ni siquiera tomes decisiones. Que a eso a la Unión Europea se le da muy bien. Y es una de las críticas que les podemos hacer. Oye, de la doctrina Sinatra a la doctrina Rajoy, que es que se equivoquen los demás. Es que me lo has quitado de la boca lo de Rajoy, me lo has quitado de la boca. Yo creo que vamos a jugar un poco a eso por lo menos los primeros años. Es decir, después igual nos plantamos en 2027 y resulta que la Unión Europea ha acelerado mucho en autonomía estratégica, cosa que yo también dudo, pero oye, puede suceder. Si eso pasa, a lo mejor el partido cambia. Pero en principio, el esquema mental de von der Leyen es: yo voy a hacer las cosas a mi manera. Cuando pueda cooperar con China, cooperaré con China. Cuando pueda cooperar con Estados Unidos, cooperaré con Estados Unidos. Como va a ser muy difícil cooperar con los dos a la vez, habrá que ser bisagra, un actor global bisagra, ¿no? Poco más podemos aventurar ahora mismo. Yo creo que la relación con la administración Trump va a ser, a medida que pase el tiempo, más tranquila de lo que la gente piensa, porque a Trump no le interesa demasiado la Unión Europea en general, no la tiene, ni le interesa mucho la OTAN. Si llegamos a un escenario en el que se alcanza una paz en Ucrania, eso siendo estrictamente pragmáticos, sin entrar en el componente humano, que se acabe la guerra en Ucrania es también positivo para la Unión Europea, porque se olvida de unas inversiones y de unas dinámicas que, bueno, esto es como cuando estás de vacaciones, el tiempo que antes ocupabas en trabajar ahora lo puedes ocupar en otras cosas, ¿sabes? Pues siendo muy pragmáticos, repito. Ya te digo, creo que escuchaba estos días a alguien decir que vamos a ver a un Trump muy metido en el perfil de deal maker, es decir, alcanzando muchos acuerdos, y alguno de esos acuerdos va a beneficiar a la Unión Europea, seguro. Entonces tampoco vamos a ser tontos de decir no, como el acuerdo lo firma Trump, yo no lo quiero. Pragmatismo por bandera. Y me quedo también en Estados Unidos, bueno, en Europa con Estados Unidos, porque la semana pasada ya hablamos de Elon Musk, lo has mencionado ahora. No sé si también se habla de, bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Posibilidades incluso de, a lo mejor hasta vetar en algún momento X, pero en términos generales, ¿qué? ¿Hay algo que se pueda hacer? Elon Musk, además, esta semana, que lo hemos visto con un saludo
Ay, un gesto un poco raro, ¿no? Al acabar su intervención, cada vez parece que Elon Musk está más desatado, no sé cómo se ve en Europa. Es interesante porque la Unión Europea no reacciona al saludo de Elon Musk y yo creo que hace bien en no reaccionar. Es decir, esto es un poco como lo del el dedo y la luna, ¿no? O sea, está fatal el saludo, que evidentemente es algo que hace conscientemente porque se ve en el vídeo, que lo hace de manera consciente, pero esto puede llevar a la Unión Europea a meterse en un jardín que en realidad no tiene demasiado recorrido en términos políticos. Yo el otro día hablábamos por aquí de Elon Musk y Elon Musk es un señor que está aburrido y además de estar aburrido tiene mucho dinero, que es una mezcla un poco explosiva. ¿Qué pasa? Que la burbuja de Elon Musk no es la burbuja de Donald Trump, aunque interconecten de vez en cuando. Con Elon Musk la Unión Europea sí tiene herramientas para pararle los pies, la DSA, la DMA, la ley de inteligencia artificial. Es decir, hay instrumentos. Y yo lo revisaba justo antes de hablar contigo. Meta, Google y Amazon concentran casi el 70% de las multas que ha impuesto la Unión Europea en términos de competencia y de protección del mercado único, que esto además va a ser importante en clave española esta legislatura porque es una labor que es competencia, valga la redundancia, de Teresa Rivera. Y ahí a la Unión Europea en ningún momento le ha temblado el pulso, siempre ha dicho, yo tengo estas normas, si no las respetas, multa. Ahí sí que hay herramientas. ¿Podemos llegar a un escenario en el que la Unión Europea sangre económicamente a las grandes tecnológicas, X incluida? Sí, perfectamente. Otra cosa es que en Bruselas digamos, vamos a contenernos porque esto puede escalar a una cuestión geopolítica. Bueno, podría pasar. Pero aquí también existe el asterisco, la nota a pie de página, de que va a llegar un momento en el que Trump se separe de Elon Musk. Porque, vuelvo a lo de antes, si tu perfil, dentro de que va a ser más extremo que en tu primer mandato, camina hacia firmar acuerdos internacionales grandes, pues acuerdos de paz, etcétera, etcétera, que dejen huella, no puedes tener a un señor como Elon Musk detrás de ti diciéndote cada cierto tiempo que aprietes el botón rojo. O sea, es incompatible. Entonces, la Unión Europea trabaja como en las dos esferas, ¿no? La esfera más política con Donald Trump y la esfera más pirotécnica, por así decir, con Elon Musk. No hay excesiva preocupación con él y creo que hacen bien.